Historias extrañas de los suscriptores. Ja, 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 ja. Hola, Leo Augusto, soy Juan. Cuando tenía 10 años estaba en la escuela. Era la hora del recreo y jugábamos a varias cosas, pero terminamos aburriéndonos de los mismos juegos, ¿verdad? Entonces tuve la idea, ¿verdad?, de crear otra forma de entretenimiento para nosotros que se llamaba Excava, Excava. Después de contar 1, 2, 3 y ya, corríamos al pequeño campo y empezábamos a excavar la tierra de la escuela. Y entonces quien encontrara la cosa más interesante ganaría el juego. Así que 10 amigos comenzaron a cavar con sus propias manos. Tenía las uñas largas, eso me dio ventaja frente al resto de la pandilla, ¿entiendes? Cuando estaba cavando sentí algo duro, amigo. Fui quitando con cuidado más tierra alrededor de la cosa, ¿verdad?, para poder tirarlo, y cuando lo miré bien, amigo, era un hueso, era más grande que mi brazo. Me asusté mucho, amigo, que terminé no mostrándoselo a nadie. Metí el hueso debajo de mi camisa y salí corriendo al salón. Lo guardé en mi mochila, ¿verdad, amigo? Lo cerré bien y me quedé allí por un tiempo. Todavía tenía ese hueso en la mochila y confieso que sentí muchos escalofríos. Leo, parecía que había un aura sombría. Cerca de eso todos volvieron y continuaron la clase. Mis amigos pensaban que tenía dolor de estómago y por eso salí corriendo del juego. Pero lo ignoré y sudé frío en el aula hasta el final de la clase. Al llegar a casa, comencé a buscar en internet sobre huesos humanos para intentar identificar si realmente era de una persona. A veces podría ser de un caballo u otro animal, de eso Leo Augusto estaba seguro. Parecía mucho el tipo con un fémur. Me quedé congelado por 30 segundos. Mi abuela vio mi desesperación y me preguntó qué era. Puse la pieza en la mesa para que ella la viera. Ella tenía un microscopio y lo vio más de cerca. Era un hueso humano. Ella me preguntó dónde lo había conseguido. Le dije y así se enteró mi familia. Informé a la escuela que se lo pasó a la policía. Descubrieron un cementerio clandestino allí. Esa área fue clausurada para que los expertos pudieran analizar todo el lugar. En la escuela no había otro tema que no fuera ese. ¿Nuestra qué es esto? ¿Cerraron el pequeño campo? ¿Será que no fue un perro el que enterró todo eso ahí, mis amigos? Deja de ser idiota, amigo. ¿Crees que un perro enterraría todos estos huesos? Eso es cosa de las fuerzas del mal. ¡Ah, maldición! Ahora yo... No voy a poder jugar mi futbolito. Me pregunto, si excavara más en ese lugar, ¿podría encontrar más huesos humanos? Siniestro, Leo Augusto. Gracias por leer mi historia, amigo. Hola, Leo Augusto. Soy Julia, una gran admiradora tuya de 11 años. Todas las vacaciones viajo a la casa de mi abuela. Era hora de dormir ese día. Estaba en el sofá viendo la tele, pero todos estaban durmiendo. Así que también decidí, ¿verdad? Eran aproximadamente las 11 de la noche. Me quedé dormido rápido. Alrededor de las 2:56 de la madrugada, me despierto con mi primo Gustavo gritando por mi abuela. Pasé por la habitación de los adultos que dormían profundamente. Fui por el pasillo encendiendo las luces y llegué al cuarto de mi primo cerca de la cocina. Al abrir la puerta, lo veo meándose de miedo. Con una cara muy asustada, cuando me vio salió corriendo. Casi me tira. Fue como un rayo al baño y se encerró. Después de que hablé con él, era yo. Se alivió y abrió la puerta. Me dijo que pensó que alguien venía a buscarlo. Contó que minutos antes había ido a orinar y cuando iba a entrar al baño, escuchó pasos provenientes de la cocina. Pensó que era su imaginación, pero los pasos se acercaban cada vez más. Y fue en ese momento que tuvo valor y gritó por su abuela. Habíamos ido a la cocina para que yo entendiera mejor esta historia. Cuando apoyé mi trasero en la silla, estaba caliente, como si algo o alguien acabara de salir de allí. Le dije a él puso la mano en la silla y estaba caliente de verdad y no fue nadie de la casa porque me aseguré y revisé las habitaciones, ¿verdad? Todo el mundo estaba durmiendo. Llegué a la conclusión de que la criatura o el espíritu que estaba por allí estaba caminando por la cocina y en un momento se sentó en la silla, ¿verdad? Un poco antes de que llegáramos. Para verificar nos quedamos un rato en la cocina, pensando en el asunto. Le pregunté si estaba rezando antes de dormir. Él dijo que no. Cuando recordaba, lo dejaba pasar. Le dije que rezara.
tomé un rosario que tenía en el cajón de mi abuela y le dije que se lo pusiera alrededor del cuello. Luego me despedí y me fui a dormir. Fue difícil pasar por el pasillo de nuevo y apagar las luces, quedando todo oscuro. Cerré la puerta del cuarto, hermano, y me acosté pensando en lo ocurrido. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché pasos en el pasillo. En ese momento me cubrí y pedí la protección divina. No sé qué era eso, pero en los días siguientes escuchamos todo eso de nuevo. Hablé con mi abuela, pero ella dijo que eso no sabía qué era. En el año de 1982 había un titiritero muy conocido por el público y amado por sus fans. Para aquellos que no lo saben, este artista tiene la habilidad de dar vida a los títeres manipulándolos con algunos hilos. Lo que llama la atención de este titiritero es que los personajes presentados por él parecían realmente vivos. Desde el tamaño del títere hasta incluso su apariencia. No era en vano que incluso los adultos pensaban que era un humano real allí. Hasta que en una presentación de una escuela, Guiño notó algo extraño. Estaba viendo en la primera fila del espectáculo a este titiritero, ¿verdad? Se quedó observando los ojos del muñeco cuando de repente vio una lágrima cayendo. Eso le dejó con la mosca detrás de la oreja. No formaba parte del espectáculo, ya que era una pieza alegre. Entonces continuó observando y en un intervalo de diálogo se escuchó al muñeco decir: ¡Ayuda! ¡Dios mío! Guiño estaba seguro de que algo andaba mal allí. Preguntó a sus amigos al lado si también habían escuchado eso, pero nadie notó nada. Los titiriteros doblan al muñeco, pero esa voz no era del manipulador, hombre, estaba seguro de eso, así que cuando terminó el espectáculo, todos salieron de la sala. Guiño se escondió detrás de las cortinas y se quedó observando al titiritero que estaba arreglando sus cosas. En un momento salió para ir al baño y fue en ese momento que el chico fue a investigar. Abrió la caja del títere y cuando vio, el títere abrió los ojos y pidió ayuda de nuevo. No podía moverse, dijo que era un niño normal, pero que el titiritero lo atrapó y lo transformó en ese muñeco. Cuando Guiño estaba sacándolo de la caja para llevárselo, el tipo llegó. Esa fue la última vez que se le vio en público. Hola Leo, soy Rafael. Contaré una historia que sucedió cuando tenía 10 años y mi hermano 12. Dormíamos en una litera en nuestra habitación, él en la cama de arriba y yo en la de abajo después de que nuestro padre falleció en 1996. Comenzamos a tener muchas pesadillas, era seguro que todas las noches tendríamos malos sueños. Siempre me despertaba cerca de las 3 de la madrugada, sudando profusamente y jadeando. Sin embargo, una noche, me desperté en medio de la madrugada, con alguien acariciándome la cabeza. Pensé que era mi hermano bromeando, pero cuando lo miré, estaba durmiendo. ¡Hombre! Entonces fui a tomar un sorbo de agua y volví a dormir. Después de un tiempo, volvió la caricia, amigo. Me levanté de la cama rápidamente, amigo, y discutí con él. Pensé que estaba fingiendo, pero realmente estaba durmiendo, roncaba tranquilamente. Volví entonces de nuevo, ¿verdad?, a la cama. Y la caricia vino por tercera vez. Leo, nunca rezando en mi vida. Me quedé allí rezando hasta que amaneció, amigo, no pegué ojo. Cuando mi hermano se despertó, hombre, le conté lo que había pasado. Dijo que durmió tranquilamente, viejo, porque había soñado con nuestro padre. Él nos estaba acariciando para que durmiéramos. Nos estaba protegiendo de la pesadilla después de eso. Hombre, nunca más tuvimos pesadillas. Espero que te haya gustado mi historia. Leo, hola, Leo, mi nombre es Nanda Gacha y esta historia ocurrió un viernes, en el último horario de la escuela. Era clase de portugués. Le pedí a la profesora si podía ir al baño, ¿verdad? Y ella me dejó. Al llegar entré al baño con la puerta medio abierta. Luego, en el cubículo, cerré la puerta e hice el número 1. Desbloqueé y salí para lavarme las manos. Cuando abrí el grifo y miré al espejo, veo a una chica de cabello castaño detrás de mí. Ella llevaba un suéter de colores pastel. Nunca la había visto en la escuela. Pensé que era una nueva estudiante, pero qué extraño que apareciera de la nada, como un fantasma detrás de mí.
Me dijo que siempre dejara la puerta del baño cerrada, que alguien podría entrar allí. Y yo dije, está bien. Salió y cerró la puerta con mucha fuerza. Lo único que pensé fue lo extraña que era esa chica. Cuando terminé de lavar mis manos, intenté salir, pero no pude. La puerta parecía estar cerrada con llave. Lo extraño es que la llave estaba en el interior. Intenté abrir girando la llave de un lado a otro y nada. Comencé a gritar los nombres de algunas chicas de la secretaría y lloraba mucho. Estaba desesperada. Estuve allí unos 5 minutos, pero parecía que había estado 1 hora en confinamiento. Golpeaba, pateaba, hacía todo lo posible y nada de eso abría. Hasta que cuando ya no había más esperanza, ya estaba imaginando pasar la noche allí, la puerta se abrió. Era una empleada de la escuela y ella pudo abrir con una llave maestra desde fuera. Agradecí y describí las características de la chica que me había encerrado en ese lugar. Ella fue a revisar la cámara de seguridad para saber exactamente quién hizo eso, pero al revisar en las imágenes no aparecía nadie, solo la puerta cerrándose sola. Dijo que podría haber sido el viento, pero eso no me convenció. Hasta hoy no voy a ese baño y nunca más vi a esa chica. Las personas no me creyeron, pero estoy seguro de que esa era un fantasma. Hola Leo Augusto, soy Igor y quiero contarte una historia extraña que me pasó en el mes de mi cumpleaños en 2020. Estaba jugando con mis amigos a tocar timbres y salir corriendo. Seguimos jugando hasta que oscureció y cada uno volvió a su casa. Al llegar a la mía, mis padres me dieron la triste noticia de que nos mudaríamos en 1 semana. Me entristecí un poco, pero seguí adelante. Cuando pasa 1 semana, me despido de mis amigos y me mudo a otra ciudad. Cuando llegué allí, le pido a mi padre, ¿verdad?, para salir a la calle y tratar de hacer nuevos amigos, ya que nuestro barrio no era muy concurrido. Y él permitió. Tan pronto como salí, caminé unas cuadras y noté que había una casa abandonada en medio de un camino de tierra en el cañaveral. Como un chico curioso, decido ir a echar un vistazo. Y me da mucho miedo, hermano. Ya que olía mal y se estaba cayendo a pedazos ese lugar, tenía olor a podrido, hermano, sin mencionar las ventanas agrietadas y el techo medio caído, rompiéndose. Cuando estoy saliendo, escucho un ruido de puerta abriéndose en el interior de la choza. Cuando miro hacia atrás, veo a una anciana con cabello faltante, ojos oscuros, piel morada y un poco rasgada. Ella comenzó a caminar hacia mí cojeando, con las manos extendidas queriendo atraparme. Grito y salgo a toda velocidad, hermano. Pero tropecé. Cuando miro hacia atrás de nuevo, me doy cuenta de que en el lugar donde estaba la casa había varios cráneos humanos y de perros también. Aunque pensé que era cosa de mi cabeza, salí corriendo gritando. Un grupo de jóvenes me calma y pregunta qué pasó. Les explico lo que acaba de suceder y se burlan de mí. Dijeron que posiblemente vi un fantasma. Dijeron que antes vivía una familia allí, con su perro allí, y que un día, misteriosamente, la casa comenzó a incendiarse mientras la familia dormía. Dijeron que el perro entró en la casa para alertarlos, pero también fue quemado. Dijeron que esto sucedió hace mucho tiempo y se fueron riendo de mí. Corrí a mi casa y no le conté nada a mis padres. Hoy vivo normalmente con mis nuevos amigos que hice hace poco tiempo y espero que te haya gustado esta historia, Leo. Sea lo que sea eso, no creo que haya sido producto de mi imaginación. Hola Leo Augusto, soy Mateus, tengo 12 años, esto pasó hace un mes. En la escuela tengo un profesor de geografía llamado Luan. Él es muy divertido y bromista. Pero una cosa que siempre me pregunté fue por qué todas sus clases eran ignoradas por la clase, hombre. Casi el 100% de los estudiantes ignoraban al tipo. Solo hablaban y jugaban durante la clase, excepto yo y mi amigo, que siempre estábamos atentos a sus explicaciones. Esto se repetía todos los días, hombre, era vergonzoso. Entraba, ponía su material en la mesa, empezaba a pasar la lección, pero nadie prestaba atención. Yo y mi amigo nos quedamos, como siempre, estudiando y observando lo que pasaba. Hubo un día que había mucho ruido, hombre, y no podíamos escuchar bien.
lo que el profesor Luan explicaba. Nos irritamos y fuimos a preguntar a la clase, ¿por qué nadie prestaba atención en su clase? Entonces comenzaron a mirarnos con una cara extraña, y una chica se levantó de la silla y dijo lo siguiente: que no existía ningún profesor Luan en esa escuela. Mi amigo y yo nos quedamos mirándonos el uno al otro. Entonces decidimos ir a la dirección para hablar de este profesor, que por cierto ya no estaba allí. Debe haber ido al baño, ¿verdad? Llegamos allí sin aliento y ya contando lo que pasó en la clase, ¿verdad? La directora pregunta, ¿cómo sabemos de él? Dijimos que él nos da clases de geografía. La profesora se puso pálida y dijo, no es posible porque él murió hace 13 años. Tras ese día, no volvimos a ver al profesor. No lo puedo creer. ¿Acaso estábamos teniendo clases con un fantasma? La última vez que vimos algo relacionado con él fue en la clase de geografía, escrito en un papel dejado en la mesa. Ahora ustedes saben la verdad. Nadie me cree, mi amigo. Hola, Leo Augusto, ¿cómo estás? Mi nombre es Patricio y voy a contarte una historia que me sucedió cuando tenía 2 o 3 años más o menos. Estaba yendo a una tienda grande, ¿sabes? Una de esas tiendas de material escolar. Entonces, como era pequeño, me quedé en los brazos de mi madre, ¿verdad? Y fuimos caminando. En una de esas secciones había una puerta que estaba hecha con algunas tiras negras de plástico. Llegamos a cierta distancia de esa pequeña puerta cuando de repente vi a una mujer de blanco y su cabello era largo y negro, cubría su rostro. La mujer gritaba de forma espantosa. Solo que las personas alrededor no escuchaban ni veían a la mujer. Y era como si yo fuera el único que estuviera mirando y escuchando eso. La mujer fue caminando por uno de los pasillos y gritando de manera aterradora. La mujer pasó por nosotros y fue derribando las cosas. Mi madre pensó que yo había tirado todo y me regañó. ¿Estás agarrando las cosas, tirándolo todo? Joé, deja eso, chico. Hasta que ya no la vi. Quería avisarle, pero como era muy joven, no sabía hablar bien, ¿verdad, amigo? No podía explicar lo que estaba pasando. Los años fueron pasando y estaba hablando con los amigos de la iglesia sobre relatos sobrenaturales. Y una de las chicas dijo que esta criatura que vi se parecía a Samara. Otras personas dijeron que había visto algún demonio o algo por el estilo. Actualmente tengo 14 años y nunca más pasé por ese lugar, amigo. Tal vez haya visto a esa criatura, ya que los niños normalmente tienen este poder de ver lo sobrenatural. Hola, Leo. Mi nombre es Pedro y te contaré una historia que le sucedió a mi tío en la casa de mi abuela. Siempre le gustó pescar y todos los días iba allí, ¿verdad? Para conseguir el almuerzo y la cena. Hubo un día en que fue a pescar al lago Pauches y era casi de noche. No podía atrapar nada, amigo. Los peces mordían y él los perdía. Cuando eran alrededor de las 19 horas de la noche, finalmente logró atrapar el pez para la cena. Cuando estaba arreglando las cosas, dijo finalmente un pez para nuestra cena. Gracias a Dios. Después de arreglar las cosas, subió a la casa de su madre. Entonces, cuando estaba en el camino, vio a una mujer con un vestido negro, pálida y con cabello blanco. Y ella dijo lo siguiente: ¿A dónde vas, chico? Voy a mi casa. ¿Dónde está tu casa? Mi tío señaló la casa, ¿verdad? La mujer lo miró y le sonrió. Mi tío continuó hacia la casa de mi abuela y cuando llegó, vio a la misma mujer parada en la cerca que separaba la casa de la vecina. Entró con un poco de miedo, le dio el pescado a mi abuela para que lo cuidara. Ella lo preparó, cenaron y se fueron a dormir. De repente, mi tío se despierta en la noche con ruido en la cocina. Fue a ver qué pasaba, ¿verdad? Y adivina qué. Vio a la misma mujer que estaba en la cerca. Lo miró y comenzó a acercarse. Mi tío estaba paralizado, como si esa mujer lo hubiera congelado o algo por el estilo. El ambiente estaba frío y pesado. La mujer se detuvo frente a él y dijo: Vendrás conmigo, chico. De repente mi abuela aparece y todo vuelve a la normalidad. ¿Cómo puede la anciana creer en estas cosas?
Bendijo a mi tío y lo puso a dormir. Después de eso, dice que nunca volvió a ver a esa mujer extraña y siempre tenía miedo de ir a pescar por la noche. Leo, mi nombre es José, vivo en Paraná, en Itaipulandia. Cuando era más joven solía dormir en la casa de mi abuela. Allí hay un plantío gigantesco hasta donde alcanza la vista y también un granero donde mis familiares trabajaban con cereales, pero hoy en día está abandonado y vacío. En realidad viven muchos gatos allí. No sabemos qué hizo que los gatos empezaran a usar el espacio, pero mi abuela terminó dejándolos refugiarse allí, ¿verdad? Dentro de ese granero había un agujero muy grande y profundo, y muchos de los animales terminaban cayendo allí y maullaban mucho. Observando esto, mi abuela resolvió este problema, sacó a los gatos que estaban atrapados en ese agujero y lo tapó. Pero alrededor del 2019, yo y mis primos estábamos pasando el fin de semana allí. Nos acercamos a un árbol de mora. Había muchas frutas. Comimos algunas y volvimos. Nos despertamos al día siguiente y fuimos allí de nuevo. Pero para nuestra sorpresa, había muy pocas frutas. Miramos al lado y vimos un rastro de moras aplastadas, así que seguimos. Vimos que terminaban en ese agujero, pero no le dimos mucha importancia a eso. Pensamos que se estaban alimentando de esas frutas, ¿verdad? Al anochecer nos estábamos preparando para dormir, cuando de repente escuchamos llantos, gritos y golpes provenientes de ese lugar. Fuimos a mirar por la ventana para ver qué estaba pasando y Leo Augusto tenía un humanoide gato muy alto, con ojos verdes brillantes y bababa mucho. Gritaba y golpeaba el tronco del árbol para conseguir más fruta, pero parecía estar furioso, porque casi no había nada allí, ¿verdad? Varios gatitos maullaban alrededor de un gato central. Parecía el rey de los gatos. Contamos a mi primo mayor y fuimos a investigar. Vimos marcas en el suelo y el tronco, pero no encontramos nada. Observamos un agujero que parecía un pozo sin fondo visible. La criatura se escondía allí abajo y por la noche salía para comer cosas. Y en las noches siguientes continuaban los llantos y golpes toda la noche. Hoy demolerán el cobertizo. El gato humanoide puede aparecer. Leo Augusto, reza por nosotros. Hola, me llamo Arthur. Cuando estaba en la casa de mi abuela en Goiás, salí a pasear con mis primos por los alrededores y había un cementerio cerca de un matorral. Entramos en el cementerio y caminamos un poco por allí hasta que encontré una muñeca. Una muñeca bebé, ¿entiendes? Estaba toda destrozada, no tenía un ojo ni una pierna, con el vestido todo desordenado. Esta muñeca estaba encima de una tumba, y cuando miré era de una chica llamada Caroline. Entonces tomé la muñeca y me burlé de ella, a pesar de que mis primos me pedían que no lo hiciera, hasta que para terminar con la broma, la lancé muy lejos. Terminó saliendo de los límites del cementerio y cayó en el matorral. No sé qué me pasó para hacer eso. Todo el mundo me estaba llamando loco y por estar haciendo tonterías, ¿verdad? Poco después de unos 2 minutos, comencé a escuchar una voz de niño, pero nadie más estaba escuchando nada. Fue entonces cuando el ambiente comenzó a ponerse siniestro, Leo. Decidimos salir corriendo porque teníamos miedo de que algo sucediera. Mientras corría, escuchaba la voz de una niña en mi cabeza. Quería saber dónde estaba Mía. Le conté a mis primos y ellos me dijeron que la niña de la tumba estaba enfadada porque había tirado su muñeca. Probablemente Mía sería esa muñeca. Entonces, amigo, para evitar mi muerte, salté la pared del cementerio para llegar al matorral y recoger la muñeca, resolviendo así este problema. Pero no la encontraba, amigo. Busqué en varios rincones del matorral y no encontré nada, amigo. De repente, una sombra se cierne sobre mí. Cuando miro, es un fantasma de la niña, amigo, la misma que estaba en la foto, y ella estaba molesta. Pensé que iba a morir en ese momento, pero por una gracia divina vi la muñeca y se la ofrecí al espíritu, intentando librarme de esto. Después de eso, su cosa me apagó y se llevó la muñeca. Desperté en la casa de mi abuela y mis primos me contaron que tuvieron que sacarme de allí. Otro día curioso fui a ver, al pasar por la tumba de la niña, la muñeca seguía allí.
Hola Leo, soy Michelsinho Craft y hoy compartiré una historia que me perturbó por mucho tiempo. En casa mi hermano y yo teníamos un acuerdo de no comer la comida del otro. Siempre que nuestros padres llenaban la despensa con golosinas, separábamos lo que era de cada uno para evitar una carrera desenfrenada, ¿verdad? ¿Quién más coma hasta acabar las reservas? Guarda una galleta por día, ¿cierto? Y luego viene mi hermano, come unos 3. Entonces no puede ser, hermano. Hicimos ese acuerdo. Hasta ahí todo bien. Pero hubo un día que fui a buscar mi galleta para comer mientras veía mi dibujo. Pero al llegar allí no había nada. Estaba muy enfadado, hermano, porque el día anterior tenía los 5. Miré su stock y también estaba agotado. Este desgraciado debe haber comido mi parte y la suya. ¡Qué traidor! Entonces fui a su habitación y le pregunté por qué se había comido todo. Pero dijo que no fue él. No le creí, hablé con nuestros padres. Ambos nos acusábamos mutuamente, pero nuestros padres terminaron la discusión y compraron más para nosotros. Esta vez necesitaba guardarlos dentro de mi armario. Guardé mis golosinas allí bajo llave, até la llave a un cordón y la colgué alrededor de mi cuello. Así no sería robado por mi hermano traidor. Entonces, al día siguiente, fui a ver el dibujo y a coger mi merienda. Pero Leo, para mi sorpresa, ya no quedaba nada. De nuevo. Hablé con mi hermano para que me devolviera mis cosas, pero él también había sido robado. Lo que sea que haya tomado nuestras cosas, hermano, no necesitó las llaves para robar. Hablamos con nuestros padres, pero pensaron que estábamos tramando para que ellos compraran más de nuevo. Entonces lo único que nos quedó fue investigar. Pusimos galletas falsas y dejamos una cámara grabando dentro de la habitación. Configuramos todo en la webcam de la computadora y nos acostamos. Al día siguiente, cuando abrimos los armarios, todo estaba allí. Fuimos a revisar las grabaciones para ver si habíamos capturado algo y, Leo, vimos una criatura que parecía un humanoide pequeño, pasando entre las rendijas minúsculas del armario y yendo hacia el interior. Después de ese día, dejamos de comer esas cosas, amigo. Y siempre que desaparece alguna comida, mi hermano y yo ya sabemos que es él. Hola, soy 17 años. Quiero contarte una historia que ocurrió hace unos 2 años. Cuando vivía con mi madre y mi padrastro, ocurría algo muy extraño. Cuando llegaba la noche, siempre pasaba un autobús negro frente a mi ventana. Era un autobús que nunca había visto en mi vida. Y cada vez que miraba al vehículo, había un hombre con capucha roja dentro. Una sonrisa espeluznante. Mientras miraba, el autobús no se movía de la parada. No había nadie en el área del conductor. Y me seguía preguntando cómo es que eso se movía. Entonces, tan pronto como me escondí detrás de las cortinas, se iba. Intenté decirle esto a mi madre, pero ella no lo creyó. Dijo que era cosa de mi cabeza. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Escuché el ruido del autobús parando. Fui a mirar. Allí estaba el tipo con capucha sonriendo de forma extraña. Y esta vez me saludó. Bajó del autobús y vino hasta la puerta de mi casa. Se quedó parado en la puerta por un tiempo y continuó mirándome. Me invadió el miedo. Cerré la ventana y las cortinas. Le volví a contar a mi madre lo que ocurría. Ella y mi padrastro miraron hacia afuera y no vieron nada. Me dijo que fuera a dormir y que dejara de ver videos de terror porque eso podría estar afectando mi mente. Pero cuando fui a dormir vi una sombra en mi ventana. No podía ver quién era porque la cortina estaba enfrente, hombre, pero sabía que era ese tipo con capucha. Y lo que más me llamó la atención fue que yo estaba en el 2º piso. ¿Cómo logró subir hasta allí, viejo? Así que esperé un poco y cuando la sombra comenzó a alejarse, abrí lentamente una rendija en la cortina y tomé una foto. Conseguí la prueba que necesitaba para mostrarle a mi madre y a mi padrastro. Entonces, al día siguiente, fui a mostrárselas. Pero para mi desespero, la foto había sido eliminada. No podía creer lo que estaba sucediendo y al final quedó así. Nadie me creyó, hombre. Ahora veo a este tipo con capucha siempre que voy a la escuela. Nadie a mi alrededor lo ve, solo yo.
Ya no sé qué hacer. Hola Leo, me llamo Julio Andrei. Hoy voy a contar una historia siniestra que me sucedió. Cuando tenía solo unos meses de vida, ocurrió algo sobrenatural que perturbó a toda la familia. Mi tía siempre ha sido evangélica y oraba por mí todos los días. Estábamos en el año 2008 y yo tenía 2 o 3 meses de vida. Ella me contó que no paraba de llorar. Era de día, de tarde, de noche, siempre llorando un montón. Mi tía pensó que era cólico. Mi madre intentaba calmarme, pero no funcionaba. Los pediatras decían que eso era normal y el bebé seguía llorando así, pero encontraron muy extraño que yo no parara. Casi 24 horas, amigo, llanto total. Entonces decidió ir a un médium para hablar sobre mi situación. Pensó que era algo extraño. Habló con el médium y él dijo que iría al día siguiente a analizar mi caso de cerca. Al día siguiente llegó por la tarde y yo estaba tranquilo, pero cuando entró en la habitación se asustó. Vio algo extraño junto a mí. Según él, era un espíritu maligno que vino a atormentarme. Describía a todos que el espíritu ponía la mano en mi cabeza y me hacía llorar. Dijo que el espíritu sentía placer cuando me veía sufrir y dijo que es común ver espíritus así haciendo llorar a los niños. Tenía ropa negra, ojos rojos y uñas largas y por supuesto sus dientes puntiagudos y amarillos. Yo gritaba sin parar. Mi tía dijo que lloraba durmiendo como si estuviera teniendo una pesadilla. Entonces mi madre me balanceaba de un lado a otro intentando despertarme diciendo: ¡Despierta, hijo! ¡Despierta, Julio! ¡Julio, despierta! Y por otro lado, toda mi familia rezaba por mí, para que eso se fuera de una vez por todas. ¡Vete, maligno! ¡Sal en el nombre de Jesús! Y después de un tiempo parece que la cosa se fue. Nunca más oímos hablar de esa fuerza maligna, porque yo dejé de llorar, ¿verdad? Empecé a dormir tranquilamente, todo quedó en paz. Vivimos momentos de terror. Hasta hoy temo que eso suceda de nuevo, ¿verdad? Hola Leo, mi nombre es Camila y hoy voy a contar una historia siniestra que ocurrió en mi calle. Había una mujer de aproximadamente 40 años, de nombre María. Ella había perdido a su familia debido a un accidente doméstico. El cilindro explotó y perdió a sus 3 hijos y marido. Después de meses en el hospital, se recuperó físicamente y volvió a casa. Intentó continuar con su vida. Los vecinos ayudaron con recursos para que pudiera restablecerse. Siempre que la veía pasar, notaba su semblante de tristeza. María se detenía en la acera y nos miraba jugar en la calle. Creo que recordaba a sus hijos. Meses atrás, un niño del barrio desapareció. Según la madre, ella estaba jugando en la calle. Cuando dieron las 5, no volvió a casa. El vecindario se unió para buscar. Podría haber caído en una alcantarilla o haberse perdido en el bosque. Pero resultó que no tuvieron éxito en encontrarla. Las autoridades no tenían ninguna pista sobre el paradero del niño. Semanas después desapareció otro niño. Esto ya levantó una alerta para todos. Mis padres me prohibieron salir a jugar y los adultos volvieron a las calles, llamando de puerta en puerta para hacer un esfuerzo conjunto. Así podrían buscar a mayor distancia a los desaparecidos, hasta que se dieron cuenta de que María no respondía. No se la había visto en un tiempo por los vecinos, sabían del historial de trauma de la mujer y pensaron que se había quitado la vida. Preocupados, abrieron la puerta y entraron en su casa. Cuando llegaron allí dentro, vieron a los niños desaparecidos. Estaban en la mesa de la cena, atados a la silla, y María estaba sirviendo. Al ser cuestionada sobre lo que estaba haciendo, dijo que estaba sirviendo la cena a sus hijos, porque habían regresado a casa. Era evidente que estaba loca, así que internaron a María, y los niños volvieron a sus casas. El relato de ellos era que María les había ofrecido galletas frescas con chispas de chocolate. Y cuando entraron en la casa, empezó a actuar de manera extraña, como si fuera su madre. Después de ese caso, mis padres ya no me dejaron jugar en la calle. Hola Leo, me llamo Nicolás. Era una noche de sábado y yo tenía alrededor de 14 años. Fui a jugar en el terreno de la granja que tenía mi abuela.
Sin embargo, antes de ir a jugar, la escuché hablar con mi madre, que las ranas que rodeaban la granja estaban empezando a desaparecer. Escuché eso y me pareció extraño porque realmente había muchas ranas en ese lugar en el pasado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, más ranas iban desapareciendo, pero no le di mucha importancia. Fui a jugar a tiro al huevo con mi tío, que tenía una escopeta, así que nos quedamos allí disparando a unas latas muy lejos. Después de un tiempo, dijo que necesitaba ir a la casa para ayudar a mi abuela con la cena. Mientras tanto, seguí disparando a los objetivos, hasta que escuché un ruido extraño proveniente del matorral, y de inmediato vi una serpiente, hombre, comiendo un sapo. Esta serpiente era muy siniestra, hermano, porque era toda negra y tenía ojos rojos brillantes. Yo por un momento pensé, ahí está la causa de la desaparición de los sapos, voy a acabar con esto de una vez. Entonces apunté el arma a la serpiente, pero de repente ella me miró, hombre, fijamente, y quedé paralizado. Ni siquiera pude respirar correctamente, hermano. Entonces ella se acercó lentamente, y yo allí desesperado, hermano, sin saber qué hacer, siendo que ni siquiera pude moverme, hombre. Entonces por un milagro logré apretar el gatillo del arma, Leo, y le di justo en la cabeza a la serpiente. Pero ella no sufrió ningún daño y solo se fue, viejo. Sin embargo, cuando se estaba alejando, vi que se transformó en un hombre alto. Entonces se volvió hacia mí y me dio una ligera sonrisa. Luego entró en el matorral. Hermano, en ese momento caí del miedo que sentí. Después de un tiempo mi tío me encontró en el suelo y me preguntó qué había pasado. Le conté y se puso pálido, sin expresión, agarró mi brazo y comenzó a correr mientras rezaba el Padre Nuestro. Después de ese día nunca más volví a jugar en el terreno de mi abuela por la noche, hermano, porque quién sabe si esa criatura aparece de nuevo y no tengo la suerte de tener el arma. Hola Leo, soy 31 años y soy de Arueiras, Paraíba. Hace algunos años trabajaba como mototaxista aquí en la ciudad, pero estaba sufriendo de un mal cruel llamado depresión, el cual me estaba consumiendo por completo. Era horrible, tenía varios pensamientos malos y hasta era difícil trabajar. Era la víspera del Día de los Muertos y fui al cementerio a llevar unas guirnaldas para ser colocadas en algunas tumbas que eran de familiares de esta cliente. Ese día estaba lloviendo y me puse mi capa negra, botas de agua, tenía el cabello negro suelto y con un maquillaje básico. Entré en el cementerio y no vi al sepulturero para entregar las cosas. Entonces fui a poner yo mismo las guirnaldas en las lápidas de estos parientes de mi cliente y al final me senté un poco en la tumba. Comencé a pensar en mi vida y qué hacer con ella. Luego comenzó a llover fuertemente y mi maquillaje comenzó a correrse aún más. Entre la lluvia y las lágrimas que rodaban por mi rostro, de repente levanto mi cabeza y allí está el sepulturero, parado a unos 10 metros. Me está mirando asustado. Me levanto y digo, hace tiempo que te estoy esperando, ¿eh? El sepulturero salió corriendo hacia la salida lateral que estaba cerrada. Saltó la puerta asustado y comenzó a llorar. Terminó rasgándose en los picos de la parte superior de la puerta. Cayó al otro lado y desapareció. No entendí muy bien. Salí por la otra puerta que estaba abierta. Busqué y no encontré nada de él. Había evaporado. Entonces subí a la moto y me fui. En ese cementerio me di cuenta de que la vida es muy importante y debemos agradecer cada día que estamos vivos. Luego supe que el sepulturero había renunciado, porque un alma en pena lo estaba esperando en una lápida y que nunca volvería a ese lugar. Leo abraza a mis hijos Emily, Esmeralda, Eric y Paulo. Gracias.